Bueno, muy bien y al mismo tiempo preocupado por la situación del transporte. Primero, bueno, vos no sos el secretario de Transporte, sos el titular de una de las empresas, la empresa estatal, que es parte del servicio. Primero, saber si vuelve la TAMSE mañana. Bueno, hemos firmado un acuerdo en el día de ayer con APGTAP, que es el gremio de los jerárquicos de la ciudad de Córdoba, del transporte público de pasajeros, y la idea es que sí, que volvamos mañana con un plan de contingencia. Por primera vez en el intendente Martín Yarlora, y yo te diría que por primera vez un intendente de Córdoba Capital tiene un plan de contingencia. Yo fui concejal muchos años y siempre hablaba de ese famoso plan de contingencia que tenía que tener el transporte público para que en un momento como hoy, con 21 días de paro, pudiésemos salir, brindar un servicio a los trabajadores, a los vecinos de Córdoba que necesitan sí o sí tomarse un colectivo y que a veces no tienen 200, 300, 500 pesos para pagarse un taxi, un remis, y el poder concedente que hoy es la municipalidad y el transporte, el servicio esencial que es el transporte público, necesitamos muchas veces poder tomar el toro por las astas. En este momento estamos trabajando en ese plan, un plan de seguridad también para que puedan salir los colectivos a la calle. Vamos a salir todos con colectivos y saldríamos a partir de mañana a la tarde porque estamos terminando de refrendar lo que es la emergencia que se votó la semana pasada en el Consejo Deliberante. Tiene que hacerse en el Palacio Municipal. Después tenemos que la Secretaría de Movilidad nos tiene que dar los corredores, porque vamos a ampliar corredores para que podamos llegar a distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Así que estamos esperando todas esas modificaciones que tenemos que hacer para que el martes a la tarde nosotros podamos estar poniendo en marcha el plan de contingencia del transporte público de TAMSE. Marcelo, ¿ese plan de contingencia es solamente con la TAMSE o incluye un servicio a través, no sé, de otros colectivos que se alquilen con personal que no sea de la TAMSE, por ejemplo, del COIS? ¿Cómo va a ser ese plan de contingencia que incluye ya desde mañana nuevos recorridos y recorridos más largos para líneas que ya venía explotando la TAMSE? Bueno, te comento. Cuando se aprobó la emergencia, nos dio la posibilidad a TAMSE de que si nosotros necesitábamos alquilar unidades, reforzar colectivos, alquilar colectivos con chofer que hay en la ciudad de Córdoba, colectivos de turismo, o etcétera, etcétera, puede ser interurbanos también, lo pudiésemos hacer. Nosotros en esta primera instancia vamos a arrancar con 35 buses que tenemos nosotros, que son propiedad de TAMSE, con las conductoras, porque le hemos hecho esta misma propuesta a las conductoras y las conductoras estarían bien claras para poder hacer frente al servicio. Entonces no tendremos ningún tipo de problema para que las conductoras manejen las unidades. Están con muchas ganas, con mucha voluntad de hacerlo. Hoy mismo estuve hablando con varias de ellas y largaríamos mañana. El recorrido sería más amplio. Iríamos en la línea A, llegaríamos hasta Villa Libertador, en la línea B llegaríamos hasta Argüello, en la línea C nos iríamos hasta Barrio Ituzaingó. Esto es muy importante para el transporte público porque nos venimos de la periferia al centro y le damos la posibilidad a muchos de esos barrios que son muy populosos de la ciudad de Córdoba tener un transporte público o una posibilidad de tener un servicio extra en un momento que no sea, y que no sea que si no tenés una moto, no tenés algún vehículo particular o para pagar un taxi, un remis, tenga la posibilidad de tener un servicio complementario. Obviamente que no va a ser como es un servicio diario, que con mucho más frecuencia, con mucho más servicio, pero va a ser un plan de contingencia. Marcelo, nadie sabe cómo va a ser el mundo después que pase la pandemia, una vez que aparezca la vacuna, ni sabemos cuándo va a ocurrir esto en el mundo y en particular en la Argentina y en Córdoba. De todas maneras, ¿ves difícil que la gente que se bajó del colectivo por la pandemia, por el trabajo home office, por el paro interminable del interurbano o del urbano, por las deficiencias propias del servicio que ya vienen desde hace muchos años a esta parte, ¿ves difícil o imposible o no que la gente que se bajó del colectivo vuelva a subirse?
Bien, es una muy buena pregunta porque después del paro del 2017, mucha gente que usaba el transporte público de pasajeros se compró una moto, compró un vehículo y dejó de usar después el transporte público. Que vuelva la gente al transporte público es muy difícil cuando ya se empezó a acostumbrar a utilizar otros medios alternativos para movilizarse. Por eso, no digo que vaya a ser una tarea fácil, va a ser complicado. Me parece que persuadir de vuelta al vecino, darle que tenga la confianza nuevamente, que no sepa que lo van a dejar a pata, como decimos nosotros comúnmente acá en Córdoba, es complicado. Pero nosotros le vamos a poner toda la voluntad, vamos a persuadir a ese vecino, vamos a tratar de darle una calidad de servicio en el viaje diferente para que, como decimos nosotros, que sea una experiencia de viaje el subirse a un colectivo de TAMSE y que tengas un confort extra que te pueda ayudar a decidirte, una rapidez extra que te pueda ayudar a decidirte y que vos, en vez de ir en tu auto particular, te puedas subir a un colectivo y puedas venir, no obviamente no con la misma comodidad, porque tener el auto propio, llegar, venir, siempre sabemos que estamos en desigualdad de condiciones, pero vamos a trabajar para que eso sea, pero fundamentalmente para que sea un servicio más rápido, con una frecuencia mucho mejor y con una calidad en el servicio que sea obviamente muy digna, ¿no? O sea, no te estoy preguntando por mañana, obviamente, ni por esta semana, pero en el corto o mediano plazo, la idea de la TAMSE o la idea del municipio, en términos generales, vos formás parte de la gestión de Martín Zarzora, es tratar de atraer a los que se bajaron del servicio de transporte o sumar a nuevos pasajeros que nunca estuvieron o que hace mucho que no están en el transporte urbano. Bueno, cuando empezamos esta gestión, y lo ha hecho la Secretaría de Movilidad, de quien conozco muy bien su trabajo, la idea es persuadir al pasajero que hoy va en un auto particular para que se vuelque al transporte público. Eso como lo haces y dándole servicio, dándole rapidez, y no el pasajero que va en su vehículo particular no se va a bajar nunca del auto. Por eso estamos trabajando en eso. Martín, hace un par de meses, cuando no teníamos pandemia, ya estaba hablando de los expresos para Córdoba, que vinieran de zona norte, mucho más rápido. Sé que está hablando de las vías selectivas con la Secretaría de Movilidad y lo están haciendo muy bien. Creo que ese es el puntapié que tenemos que tener como gestión para que el vecino se baje del auto particular y se suba a un servicio de transporte público. Obviamente que esta es la primera vez que un intendente está haciendo tanto hincapié en el servicio de transporte público de pasajeros de la empresa municipal. ¿Por qué? Porque está invirtiendo. Estamos invirtiendo en Wi-Fi, en tecnología, estamos invirtiendo en USB para los troles, lo estamos dejando mucho más lindo, es más confortable viajar en un vehículo de este porte. Primero porque también es un servicio sustentable, que el intendente está trabajando fuertemente en eso. Ya estamos trabajando con las unidades biodiesel, para ser la primera empresa en Córdoba que tenga el transporte con biodiesel. Bueno, un montón de extras que le estamos agregando a nuestro viaje. Por eso decimos que tiene que ser una experiencia de viaje para que el vecino, cuando tenga que tomar la decisión en qué venirse o en qué movilizarse, lo haga en un servicio de la empresa municipal. La última consulta, Marcelo, es sobre el transporte en general. Muchas cosas con la pandemia han dejado de ser y quizás no vuelvan a ser como eran antes, en la prepandemia. El servicio de transporte en la Argentina y en Córdoba en particular, ¿es viable con una caída estrepitosa de la cantidad de pasajeros transportados, con subsidios siempre al borde de no llegar y dependiendo de la billetera de la nación, del auxilio de la provincia, de un aporte del municipio, con un convenio laboral con UTA en particular en Córdoba, distinto al que ocurre en el resto del país? Lo que te estoy preguntando es si esto vos lo ves en los mismos términos de la prepandemia o hay que cambiar varios de estos factores para que sea viable. Bueno,
son muchas preguntas, pero son muy importantes porque todos tienen un fondo muy parecido. El transporte público en el mundo es deficitario, eso lo tenemos que saber, y sabemos que es muy complicado que el transporte público se gane plata. En el subte de Buenos Aires está subvencionado, el tren chino rápido en China está subvencionado, la TAMSE está subvencionada y las empresas privadas también lo están. Que ahí podríamos discutir un largo rato si tendrían que estar o no, cómo tendría que ser el régimen de subsidios. Y si vos me preguntas a mí cómo pienso yo que tendría o que debería ser un transporte público en el mundo, yo tengo mi idea clara de que yo estoy convencido que hay que municipalizar lo que más se pueda, pero eso es una idea mía, personal, que no tiene nada que ver con lo que pueda pasar en la gestión, pero eso es lo que yo pienso. Que creo que va a ser muy complicado persuadir nuevamente al vecino para que suba, pero también va a ser muy complicado si tenemos el mismo régimen de subsidio que tenemos hoy. Si los pasajeros de Córdoba son diferentes a los pasajeros del AMBA, y vamos a seguir teniendo problemas. Si los subsidios es 90% el AMBA y 10% todo el interior del país, y vamos a seguir teniendo problemas. ¿Por qué? Y porque es muy difícil que un empresario, con la diferencia que hay en Buenos Aires, Córdoba, en Córdoba el 30% de la tarifa es subsidio y el 60 y pico es boleto. En Buenos Aires es totalmente al revés la ecuación, el 70% es un subsidio y 30% tarifa. Por eso, hasta que no se alivien las cargas y empecemos a emparejar lo que es AMBA con el interior del país, va a ser muy difícil que nosotros podamos decir el transporte público no es deficitario, el transporte público es negocio para un privado. Yo estoy convencido que la ganancia de ese transporte público, de ese privado, se debe volcar al vecino. Por eso pienso de otra forma, pero en definitiva yo creo que va a ser muy complicado que vuelva el vecino a tomarse el transporte público, pero no es imposible. Y es una tarea que nosotros como municipio lo vamos a hacer desde la empresa TAMSE, vamos a trabajar fuertemente para darle una experiencia de viaje al vecino y que el vecino termine eligiendo por calidad, por rapidez, por mejoras en el servicio, por limpieza, el transporte público de la empresa municipal a venirse en moto, en bicicleta o en auto cuando lo tengan que hacer. Aunque Marcelo, yo comparto... Sí. Sí, te dejo terminar, perdón. No, aunque yo coincido con muchas personas cuando hablamos de transporte sustentable, que la bicicleta tiene que ser la rueda de auxilio del transporte público de pasajeros, y tendríamos que trabajar en un sistema vinculado, que yo sé que la MUNI ya está haciendo eso. Ojalá, porque me parece que es por donde va el mundo y nosotros tendríamos que implementar ese sistema. La última, breve, es si también la municipalidad, así como lo hizo con el SUOEM, o lo está haciendo con el SUOEM, con el SURBAC, está con la UTA en una disputa tratando de torcerle el brazo al gremio. Mira, no es torcer el brazo, creo que en este momento estamos trabajando en que todos tenemos que poner un poco los subsidios nacionales, los subsidios provinciales, la Intendencia de Córdoba va a poner también sus subsidios municipales a las empresas de transporte, los empresarios tienen que poner algo, y yo creo que los trabajadores, que sabemos que no es por ahí, yo siempre digo, la división o aquí la cuestión para poder tener una ganancia en una empresa, no lo veo por ese lado. Veo que en este momento de pandemia tan complicado, que el mundo está complicado y que se han caído grandes potencias económicas, me parece que lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos retocar algún punto de las cuestiones que tenemos para hacer, como alguna reducción en días o en horas, no muy oneroso, pero sí para que podamos hacer un pequeño ajuste en ese lugar y poder salir y terminar de que este transporte público no tenga 21 días de paro y que sea consecuente en el tiempo y que podamos darle un servicio, porque el que termina jorobándose, el vecino de pie que dejamos a pata, que es rehén de un sistema y que termina poniendo para el remi, para el taxi cuando no lo tiene y nadie se lo devuelve.